Bueno, el tema de hoy es la unidad 7 del manual. La unidad 7, el principio de la transformación espiritual. Es el principio que vamos a estudiar unos minutos para dar oportunidad a las tareas, comentarios que ustedes tengan en forma oral, en una forma muy sucinta, porque la forma escrita pues tiene que hacerla llegar a sus respectivos coordinadores, que es la doctora Luis Blancas y Arturo Ángeles, y un servidor. Los que quedaron inscritos conmigo, pues ya mándenlo por favor por vía correo electrónico para que yo pueda revisarlas, si son tareas más amplias. Si son tareas que solamente tienen que ver con unas cuantas palabras, pues aquí le escuchamos, porque tiene que ser una cosa breve aquí por este medio, pero es más amplio, por escrito, sí debe ser vía correo electrónico. Bien, el principio de la transformación espiritual. La transformación, cuando habla la Biblia de transformación, es interior. Mucha gente, a veces dentro de la iglesia cristiana también, entre comillas, están esperando que la transformación sea exterior. Pero lo primero que se da es una transformación interior. Si no hay una transformación interior, no puede haber una transformación exterior. Entonces, es muy importante que esa transformación interior nos lleve a que el maestro, a la maestra, tengamos autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos testimonio, tenemos conocimiento, tenemos temor de Dios. Y entonces eso hace que nuestra transformación haya sido de nuestra vida interior, que se traduce en efectos exteriores, pero la transformación debe ser primero interior. Nuestra voluntad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tomar decisiones. Es decir, hay que entender que la transformación no debemos esperar que la gente cambie, porque ya vino a la iglesia o recibió a Cristo y así de inmediato cambie. No, tiene que haber un proceso de transformación. Por eso se requiere que el maestro haya tenido, o la maestra, haya tenido un nuevo nacimiento en Cristo y además Dios le haya transformado. Una transformación en todas las áreas de su vida, para que entonces pueda transformar a otros. Le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, o sea, te consta cómo soy yo. Eso enseña. Porque Timoteo vio en Pablo una transformación, de ser perseguidor de la iglesia a ser un hombre ahora, el apóstol de los gentiles, predicando el evangelio de Jesucristo a quien antes persiguió. O sea, hubo una transformación profunda de la vida interior del apóstol Pablo, llamado antes Saulo de Tarso. Si no hay esa transformación, no podemos ser maestros. Tiene que haber una transformación interna. Vamos a la Biblia, Job capítulo 11, versículos 13 al 19. Job 11, 13 al 19. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, a Dios, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti y no consintieres que more en ti, en tu casa, la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor a través de la enseñanza. O sea, este pasaje de Job habla de una transformación profunda, interna. ¿En qué se traduce esa transformación interna? Ya recibí a Cristo, empieza un proceso de transformación, pero para que esa transformación pueda servir para que otros supliquen mi favor de la enseñanza, se requiere varios cambios que tienen que ser evidentes. Cambio de visión, visión de Dios, visión del mundo. Mi visión de Dios debe traducirse en comportamiento. Mi visión de Dios. No es lo mismo lo que yo pensaba de Dios antes de venir a Cristo que lo que ahora sé de Dios ya con Cristo en mi corazón.
Y también la visión que tengo del mundo. El mundo es el mal y tengo que tener muy clara esa visión. Todo lo que es del mundo no sirve, dice la palabra de Dios, refiriéndose a sus discípulos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, te pido no que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, porque el mal es del mundo. Entonces debo tener una visión clara del mundo y una visión clara de Dios. Y eso es a través de una transformación. ¿Qué otro efecto de la transformación? Valores. Esto es, ¿qué es más importante para mí? ¿Qué tiene más valor? Para algunos es el dinero, para otros es la capacitación intelectual, para otros es la familia o los hijos o la esposa o la cónyuge. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el valor más importante de tu vida? Y eso implica la transformación, porque ahora en Cristo Jesús lo más importante en mi vida es Dios. Todo lo demás perdió, lo tengo por basura, dice el apóstol Pablo. Lo segundo importante es la vida, no el dinero, no el cuerpo, no el mundo, sino la vida. Primero, Dios es lo más importante. Buscad primeramente a Dios, el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el conocimiento de valores, que es conocer a Dios, y la vida, eso viene solamente a través de una transformación interior. Y finalmente, ¿en qué consiste la transformación interior? En conocimiento. En conocimiento. El conocimiento que yo tenía antes de venir a Cristo, pues era un conocimiento animal y diabólico, eso dice la Biblia. Irracional, vano. Pero cuando vengo a Cristo, empiezo a tener el conocimiento de la verdad. Y por lo tanto, ese conocimiento es producto de una transformación. Si yo no me pongo a discipularme, si no estudio, si no participo en el servicio, si no camino, si no maduro en la fe, pues no va a aumentar mi conocimiento. Entonces, ¿cómo voy a poder enseñar? Filipenses 1:6, que es lo que tiene que transformarse, el conocimiento. Primero, la visión de Dios y del mundo. Segundo, los valores, es decir, qué pienso yo de Dios y de la vida. Y tercero, transformación del conocimiento. Filipenses 1:6. Conocimiento revelado, la obra es de Dios. Conocimiento revelado. El conocimiento revelado, la obra es de Dios. Leo el pasaje. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo se perfecciona la obra que hacemos, que nos tiene encargada? A través de perfeccionar el conocimiento. Tengo que perfeccionar la obra. Perfeccionar la obra. ¿Cuál es la obra? Ser maestros. Yo soy profesor hace 50 y tantos años. ¿Qué tengo que hacer? Cada vez que doy un curso, mañana temprano tengo que dar clase. ¿Qué tengo que hacer? Ir perfeccionando. ¿Quién me da esa perfección? Dios, a través de la fe. La fe viene por el oír su palabra. Dios me perfecciona a través de su palabra, de la fe. Entonces, el conocimiento tiene que estarse perfeccionando. Eso dice Filipenses 1:6. Esto es importante, pues, entenderlo. Si no lo entiendo, entonces voy a tener problemas graves con Dios y con mis discípulos. El efecto de la madurez en la fe, finalmente, es poder enseñar. El efecto de madurez en la fe es enseñar. Si yo no maduro en la fe, no puedo ser maestro. Punto. Porque tiene que haber una transformación interior. Y eso implica transformación de lo que es la fe. Acuérdense que Jesucristo le dijo a Pedro cuando se estaba hundiendo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y cuando los discípulos no pudieron sanar a un enfermo, un endemoniado, ¿qué le dijeron? ¿Por qué son incrédulos, hombres de poca fe? Es decir, la madurez en la fe nos da autoridad y la autoridad nos da la capacidad de enseñar. Y eso no sucede si no tengo una profunda transformación. La transformación no es exterior, la transformación es interna. Si esa transformación no se da internamente, como ya dijimos, de la visión, de los valores y del conocimiento, a través de haber conocido a Cristo, de haber nacido de nuevo, no puedo ser maestro. Preguntas, comentarios, dudas. Es parte de la tarea que quedamos de estudiar esta semana. Y además que yo ya lo expliqué en una forma muy resumida. ¿Cuál es
la opinión, el punto de los que están estudiando. Adelante. Buenas noches, pastor. Soy Elsa. Sí, Elsa. Bueno, yo estuve tratando de entender este tema y bueno, yo tengo la fortuna de haber, ahora No sí que digas nacido fortuna. No digas fortuna. Eso es, la bendición. eso sí. Tuve la bendición de haber nacido y crecido en un hogar cristiano. Sin embargo, también he tenido la oportunidad de observar cómo muchos podemos crecer en un hogar cristiano o en una iglesia cristiana, y adquirir o heredar una cultura cristiana, ¿no? Utilizar el vocabulario de la cultura cristiana, vamos a decirlo así, adquirir cierto comportamiento, ¿no? Cristiano, digamos, lo cristiano, como usted lo marca, pero no necesariamente ser cristiano. ¿Por qué lo digo? Porque vivimos bajo la ley. Estaba yo leyendo Jeremías 31, del 31 al 34, que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y los escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Habla ahí del viejo pacto, que entiendo que es la ley, y también en Ezequiel 36:27 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y entiendo que esto pues es la promesa del Espíritu Santo. Bueno, yo lo entiendo así. En Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, bueno, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque nosotros como maestros en la evolución, en el crecimiento, en la madurez que hemos ido adquiriendo en el conocimiento de la palabra de Dios, bueno, por lo menos en mi caso fue, insisto, como yo crecí en un hogar cristiano y en una iglesia cristiana, muchas veces creces con cierto argot, con cierta cultura cristiana, y estás de todos modos viviendo en el viejo pacto, viviendo bajo la ley. No es sino hasta que el Espíritu, somos tocados por el Espíritu, somos templo ya del Espíritu, que tenemos ahora sí que la motivación es interna, decía ahí en el material que nos compartió, que no es la reforma solamente la parte externa, sino la transformación que viene del corazón, siendo que solamente el Espíritu Santo es el que nos mueve gobierna la voluntad, nos mueve a agradar a Dios, a tomar las decisiones en función de los principios bíblicos que hemos aprendido. Entonces, esto, a manera de reflexión personal, como insisto, en la madurez, en la evolución y el crecimiento que nosotros hemos tenido como hijos de Dios, pero también se aplica, creo que a nuestros discípulos, observar muchas veces lo que usted comentaba, o sea, quizás los discípulos en el afán o en el ánimo, la intención de agradar al ojo humano, al discipulador, ¿no? Pues empiezan a ocupar la jerga cristiana o empiezan a adoptar ciertos comportamientos cristianos, digámoslo de alguna manera, pero no hay una motivación interna, están viviendo bajo la ley. Entonces, como discipuladores tenemos que estar pues muy atentos para ver si realmente el discipulado, el alumno está comprendiendo el evangelio. Y ahora entiendo la importancia de las preguntas, porque cuando vas estudiando tienes preguntas y preguntas y preguntas, y por qué esto y por qué lo otro, de manera que nosotros como discipuladores tenemos que ir respondiendo a esas preguntas, a esas inquietudes, observando si esas preguntas son genuinas, si estas preguntas de dónde nacen, para
para evaluar, no sé, de alguna manera, si este crecimiento espiritual es interno, proviene del corazón, de la obra del Espíritu Santo, o es simplemente una careta, ¿no? Una personalidad, insisto, cultural que esté adquiriendo nuestros discípulos. Correcto. Muy bien entendido. Gracias, Elsa. No, gracias a usted. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Mi nombre es Roselia. Adelante. Pues primero yo le entendí que es recibir a Cristo. Se debe de morir uno al viejo hombre para empezar una nueva vida con Cristo, en la cual hay un verdadero gozo espiritual, del cual viene una verdadera transformación, dejando vivir el Espíritu Santo en nosotros, porque muchas veces cuando nosotros no conocemos de Cristo pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero cuando ya venimos a Cristo, pues nos damos cuenta que no, que todo lo que habíamos hecho pues realmente estaba mal, porque ir a fiestas, andar bailando, todo eso pues yo me di cuenta que yo estaba mal. Entonces yo vengo a Cristo y ahí empiezo a ver la verdadera transformación. Y eso es lo que tengo que enseñar a mis discípulos. Sí. Empezando por un cambio interno, para que entonces dejen las cosas del mundo. Sí. Y es eso. Pero si no ven que yo como profesor lo hago, o como maestro, como el caso de ustedes, como líderes, pues no lo hacen ellos tampoco. Tiene que haber una enseñanza que tenga autoridad. Gracias por sus comentarios. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Habla Teresa Sánchez. Bueno, yo comencé la tarea por el concepto de transformar, con la conceptualización de qué es transformar, y es hacer cambiar de forma algo a alguien o pasar de un estado a otro. Y de esto, pues vi varios ejemplos de lo que es la transformación desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista geológico, etcétera. Pero en la parte espiritual, un ejemplo de ello, pues me puedo poner porque yo antes vivía mucho en el mundo, hace pues ya bastantes años, y pasé por un problema muy fuerte. Entonces, cuando yo decidí recibir verdaderamente a Cristo en mi corazón, porque una vez hice la palabra de recibir al Señor en mi corazón, pero un maestro fue en alguna ocasión a Renovación Cristiana, 3 meses después de que yo recibí a Cristo, y nos hacía ver la importancia de recibir verdaderamente a Cristo en su corazón. Y nos decía que cuando uno está seguro de tener a Cristo en su corazón, es porque va a ser transformado radicalmente, y que eso le va a llevar a una persona un proceso de cambio. Y efectivamente en mi vida así lo vi transformado, de lo que yo antes vivía a lo que ahora soy. Entonces me puedo reflejar en esa situación de que yo de manera espiritual decidí entonces ser nueva criatura, como dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y también en Santiago 1:18 dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Entonces nosotros como discípulos debemos hacer comprender a los que enseñamos las cosas que desde el interior deben de cambiar para que también sea transformado. Entonces, también 1 Corintios 15:51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Por lo que el mundo ve primero, así como está en el estudio, el conocimiento, pero nosotros debemos considerar primero la transformación interior, porque si no hay esa transformación, nosotros no podemos hacer nada. E ir poco a poco, como comentaba la hermana, ¿no? O sea, realmente nos damos cuenta que el discípulo se ha transformado, o como ella decía, ¿no? O solamente es una parte así como que te digo que sí, y como que me comporto de otra manera. O sea, uno lo puede observar sin muchas preguntas, directamente observándolo en la clase, viendo cómo participa, viendo si conoce algún versículo bíblico, si se lo ha aprendido de memoria, si realmente cuando nosotros estamos con ellos revisando la palabra, vemos que se atoran en alguna cuestión de
de la Biblia, ¿no? Nos da cuenta, y ahora dónde está, por ejemplo, Efesios, y dónde está, por ejemplo, Romanos. Entonces, se nota cuando una persona no sigue la palabra del Señor y no la conoce, o sea, realmente nada más es ir, escuchar, y pues como que me entra y por otro lado me sale, dice el dicho, ¿no? En el mundo, por un lado me entra, por el otro me sale. Entonces, es realmente afirmar como maestros que lo que estamos tratando de hacer en la clase, o de hecho tenemos un objetivo propuesto para cada clase, esa clase se debe de transformar en una auténtica devolución. ¿Qué significa para nosotros los maestros la devolución? Una retroalimentación del conocimiento, es decir, que una vez que yo di el conocimiento, yo tenga que confirmar que realmente al que yo enseño, sí realmente tuvo un aprendizaje significativo en la palabra y que realmente le penetró hasta el interior, como dice la palabra en perdón, en Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de esa real transformación cuando empleamos como recurso la devolución. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, David. Buenas noches, pastor. Diego Solorio. Adelante, Diego. Bueno, mi comentario es que el principio de la transformación espiritual se basa en primero aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón y saber qué es lo que va a morir al tomar esta decisión. Al tomar esta gran decisión, los cambios empiezan desde el interior, o sea, el corazón. No podemos esperar cambios físicos si aún no hay ese gran cambio en el interior. Yo me basé en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, que nos habla de que al aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos juntamente crucificados, porque ahora somos uno con el Señor Jesucristo, y lo que vivimos ya no lo vivimos por los deleites de la carne, sino por la fe y conocimiento de la palabra de Dios, y ahí es cuando podemos ver los cambios físicos. Sí, nada más que ese es el primer paso del nacimiento en Cristo. Y tú ya naciste hace tiempo. Lo que quieres es ser maestro. Pues ahora quieres traer a otros a Cristo. Enseñar a otros en el don o en el talento que tú tienes. Y para eso necesita ver el discípulo, necesita ver en ti una transformación interior. Porque muchas gentes, como decía Terry, como decía la otra hermana, Elsa, a veces van a la iglesia, pero no han cambiado interiormente. Siguen una cultura religiosa, pero no han cambiado interiormente. ¿Y qué van a ser maestros? Porque aquí el tema es ser maestro. No solamente nacer de nuevo. Esta no es una clase de evangelismo, es una clase para maestros. El evangelismo es lo que tú dices, ya nací de nuevo, porque vino Cristo a mi corazón, cambió mi vida. Pero ahora me preparo para cubrir una tarea, que es ser maestro. Y ahí necesito impactar con la enseñanza, impactar con la autoridad. Pero yo no puedo autoridad si no puedo tener autoridad si no he madurado en la fe. Y la fe es el cambio interior. El cambio interior en lo que es Dios. ¿Qué pienso de Dios? ¿Qué pienso del mundo? ¿Qué pienso del ser humano? ¿Qué pienso de la vida? ¿Qué pienso del conocimiento? Y esta forma de pensar de la vida, de Dios, del conocimiento, es totalmente nueva, porque ese conocimiento viene de una transformación interior, para que entonces yo pueda reproducirme en discípulos, porque este discipulado es para ser maestros. Y tú, empezando, Diego, a ser formado para ser maestro. Y por eso, en la transformación, una vez que ya veniste a Cristo, que lo que dijiste es muy cierto, es verdadero, amén, amén, pero de ahí viene ya un proceso mucho más complicado, mucho más responsable, que es la transformación personal para ser ejemplo de los que no conocen a Cristo. Amén. Ok, pastor, amén. Muchas gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. ¿Quién más? Buenas noches, pastor. Mi nombre es Eloisa. Sí. Al leer el documento que nos mandó, entendí claramente que debe de haber una transformación interna y no exterior. Eso era antes. Antes la gente pensaba que haciendo ese cambio exterior
uno ya había venido a Cristo, que había un cambio, pero vemos con el documento y la información que usted nos dio y nosotros al vivirlo, vemos que eso no es, vemos que tiene que ser un cambio interior. Usted nos comentó que también podíamos buscar un ejemplo y a mí en lo personal el que me marcó mucho desde que yo conocí de la palabra de Dios, porque me asombró el esfuerzo que hizo, fue la vida de Nicodemo. En Juan 3, del 1 al 15, y dice, transformación de mente y corazón, y dejamos que nos transforme Cristo, en Primera de Corintios 2:16, donde nos dice que porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vemos que el hecho de antes se consideraba, vemos que todos nuestros logros no sirven, que hacer obras para acercarnos a Dios no sirven, que el hecho de estar presente en la iglesia o en el templo sin tener un corazón dispuesto no sirve, orar o leer la palabra sin llevarla a cabo en nuestras vidas no nos ayuda. Entonces nos vamos dando cuenta que incluso mucha gente se puede acercar a la palabra de Dios para gozar de esas bendiciones. Mas, sin embargo, nosotros vemos en Ezequiel 36, versículos 26, en donde nos dice que nosotros, pues yo la verdad lo que oraría sería, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, el cual nos lleva como conclusión a buscar una intimidad con Dios, a tener una relación cada vez más estrecha con Él, a buscarlo no por las bendiciones, sino por la relación con Él, buscar incesantemente una relación de confianza, conocer y relacionarnos con Él. Por lo tanto, nuestra transformación empieza cuando aprendemos quiénes somos en Cristo y entendemos el amor incondicional de Dios que nos da, que no depende de lo que haces, sino de lo que somos, gracias a la palabra de Dios, lo que nos transforma en Efesios 20 al 24. Y como conclusión diría que hay que despojarnos de lo viejo y en que entre lo nuevo. Os hemos convertido en una nueva creación y como consecuencia hemos recibido una mente nueva que debe renovarse constantemente. Amén. Le doy gracias a Dios. Amén, amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro punto de vista? ¿Preguntas? Buenas noches, pastor. Habla Jesús. Adelante, Jesús. Bueno, yo en este tema comprendí que debo de enseñarle a mi discípulo que aunque haya pasado a lo mejor por muchas religiones o por muchos grupos de automotivación y incluso grupos que a veces tienen ese fin según de un cambio, pero mostrarle que no tienen la raíz, ¿no? Que solo hacen por la superficie. Mas, sin embargo, que el único que puede hacer quitar esas raíces es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí en Filipenses 1:19, porque sé que vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Entonces eso debo demostrarle, que solo Cristo puede liberarlo de todas esas cosas. Puede cambiarlo de su manera de pensar y todo, pero siempre estando sujetos a Cristo, porque solos, pues como dice Cristo, ¿no? El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces se podría regresar. Y mi tarea se debería hacer, pues enseñarles que deben de estar siempre sujetos a Cristo para tener esta transformación y cada vez ir madurando, incluso hacer esas raíces en la palabra de Dios. Amén. Muy bien entendido, Jesús. Gracias. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Habla Guadalupe González y con lo que yo realmente me pude identificar con esta parte de un pasaje bíblico en específico fue el de Mateo 23:27, que dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y pues esta parte pues a veces suele pasar así, ¿no? Que pues no hay una transformación verdadera en nuestro interior, en nuestro corazón, que es
donde realmente está pues la raíz de muchas situaciones en nuestras vidas, ¿no? Y a veces pues nada más tenemos cuidado de lo que realmente aparentamos, como en las acciones, en las cosas que llevamos a cabo en nuestra vida diaria como cristianos, ¿no? Y dentro del cuerpo de la iglesia. Entonces, pues realmente yo vi esta importancia de que nosotros en las personas que pues queremos servirle al Señor, pues realmente apliquemos la palabra de Dios y que no solamente sea por la forma de oír, ¿no? Sino que realmente la llevemos por obra en nuestras vidas para que mucha gente y los demás hermanos puedan pues ver esa transformación de lo que hace la palabra de Dios y pues el Espíritu Santo, ¿no? Que esos van de la mano. El Espíritu y la palabra de Dios llevan a cabo esa transformación en cada uno de nosotros. Entonces, yo veía un pasaje bíblico que dice, aparte en Romanos 8:11, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Entonces, pues también puedo ver que el Espíritu Santo tiene una gran pues tarea en nuestras vidas, ¿no? Y de lo que nos dirige a poner por obra, y que no solamente sea por el oírlo, ¿no? Entonces, pues yo veo esta parte de la enseñanza y le agradezco a Dios por permitirme entender estos pasajes bíblicos. Gracias, Lupita. Gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Buenas noches, Pastor Araceli Serrano. Sí, hermana. Me queda muy claro que antes de conocer a Cristo Jesús, como maestros, antes que no lo éramos, teníamos una cosmovisión del mundo, con una visión diferente, valores diferentes que eran básicamente ética y moral y un conocimiento humanista. Pero cuando Cristo Jesús tuvo misericordia de nosotros, en este caso de mí, mi cosmovisión cambió a una cosmovisión cristocéntrica. Y como dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y a qué voy con esto? A que el alumno tiene que ver en mí realmente que hay un cambio total desde una perspectiva cristocéntrica en donde la competencia ya no es mía. Como dice Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cómo se va a dar cuenta el alumno? Cuando vea la conducta, los hechos, las palabras, las acciones, todo, de tal manera que cuando él vea eso y tenga un problema, vamos a ser competentes en la palabra al conocerla y aplicarla en el momento para ayudar al alumno a resolver problemas actuales y vea que es palabra de lo alto, más no palabra humana. También, ¿qué tiene que ver en nosotros? El carácter de ser íntegros tanto dentro como fuera de la iglesia. Y algo muy importante es que Él nos creó para hacer equipo, para que sirvamos en comunidad, como bien decía el autor que ahí comentó, tenemos que estar siempre ligados a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Como dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. De tal manera que esa tríada el alumno pueda verla en uno, que Dios está en mí, Jesucristo y sobre todo la unción del Espíritu Santo, porque de esa manera se va a ver la diferencia entre la cosmovisión cristocéntrica y la visión del mundo anterior, porque el viejo ser pasó y hoy estamos en una nueva vida, gracias a la misericordia, a la gracia y sobre todo al poder de Dios a través de Cristo Jesús. Y lo más interesante aquí es que el alumno evalúa al maestro, pero sobre todo quien da la competencia es Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Ahora, como maestros, la visión está enfocada a llevar fruto multiplicador que permanezca y sobre todo que vaya de generación en generación, cimentados en la palabra de Dios. Con eso me quedo, pastor, porque quien perfecciona la obra es Dios, no nosotros. Amén, amén.
¿Alguien más? Sí, pastor, Adriana. Pues a mí me queda claro en Hebreos 5:10 que la transformación viene a raíz del alimento sólido de la palabra y esto me da madurez, la cual puedo transmitir a los discípulos con hechos, porque conociendo mis debilidades, puedo enseñarles a través del Espíritu y la palabra que esas debilidades que ellos tienen muchas veces las mismas que yo, con el aprendizaje de la palabra y dándole a Dios todo y pidiéndole perdón, es como se genera la transformación, creyendo en su palabra y que Él puede transformarnos. Y pues yo le doy las gracias a Dios que me ha permitido y me ha usado como instrumento para enseñar a otros el poder de Cristo. Con eso me quedo esta noche, Gracias, pastor. Dios le bendiga. Igualmente. Bueno, la tarea para el próximo domingo es el principio de las 3 Cs de C de ABC. C. Competencia, carácter y comunidad. Otra vez, el principio de las 3 C. Competencia, carácter y comunidad. Ya mandé yo por los conductos de WhatsApp de la iglesia, las páginas, la página que se refiere a este tema, para que se haga la tarea la de hoy en este mismo canal. Es que estudiemos profundamente, investiguemos, profundicemos, y si hay alguna duda, háganlo a través de su coordinador, y si algunos se anotaron conmigo por la división que hicimos en 3 grupos, yo estoy para hacer todo tipo de comentario y contestar preguntas, con todo ánimo, con todo gusto y con todo amor. Háganlo. Y bueno, solamente pedirles a los candidatos a maestros o los maestros, maestras, inviten a otros hermanos de la iglesia que no están comunicándose a través de las redes, de estos medios de comunicación electrónica, para que lo hagan, para que la unidad en la iglesia se manifieste, se amplíe y se consolide. Entonces, hagamos esa labor magisterial de enseñanza, de llevar a otros que ya han oído, pero que no han tenido la oportunidad, medios de comunicación, que lo puedan hacer. Hagámoslo así, ampliar nuestro radio de acción. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches, no salga de su casa si no es necesario. Y manténgase estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, memorizándola, cantando las piezas, orando a Dios. Ya estamos en comunicación. Dios los bendiga. Hola pastor, buenas noches. Buenas noches. Habla Daniel, pastor. Sí, Daniel. Pastor, disculpe una pregunta. Mira, aquí estoy viendo en 1 Corintios 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y luego dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, la pregunta será, pastor, ¿por qué dice aquí primero que seremos transformados y luego que somos transformados? Bueno, una es la transformación antes de que venga Cristo. Jesús resucitó como las primicias de los muertos. El primero. Sí. Los que seguimos somos nosotros. Los que muramos antes de que venga Cristo, resucitaremos para ser transformados. Una nueva vida, totalmente nueva, pero no un resucitar para volver, sino una resurrección absoluta para la eternidad. Esa es la transformación del Apocalipsis. Esa es la transformación del final de los tiempos. Y aquí estamos hablando de la transformación del maestro. ¿Cómo debe enseñar un maestro para que los alumnos entiendan lo que es la transformación final? Son 2 conceptos de transformación. Y a la que se refiere el magisterio, el maestro, es ser transformado por el Espíritu de Dios, por su palabra, para que podamos ayudar a los discípulos, buenos discípulos, aprobados. Porque si un discípulo no es transformado interiormente, no puede ser tampoco buen discípulo, ni menos. Esa es la enseñanza. La otra transformación, la de la resurrección en Cristo Jesús. Cuando hayamos muerto
si es que morimos antes de que venga Cristo. Si venga Cristo, seremos tomados, pero seremos transformados en otra naturaleza del cuerpo, en otra naturaleza espiritual. Son dos conceptos de transformación. Ok, pastor, muy bien, muchas gracias, ya me quedó claro. Bueno, ¿alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Sí me escucha bien? Sí. Sí, ok, gracias. Bueno, nada más, yo primero quiero dar gracias a Dios por las intervenciones de todos mis hermanos y también por la explicación que usted nos ha dado con base a esta enseñanza de ser maestros. Y pues doy gracias a Dios porque, bueno, a mí lo que me llamó la atención fue en el principio del texto donde hablaba sobre auténtico crecimiento espiritual. Y busqué lo que significa lo auténtico, y algo auténtico es algo verdadero, es algo genuino. Entonces, pude verlo reflejado, por ejemplo, en el ejemplo cuando unas joyas, para ver cuando algo es auténtico, pues se necesita un experto que los va evaluando para ver si realmente esa joya es auténtica. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque así debe de ser nuestro crecimiento espiritual. Debe de verse reflejado o sea, debe de ser auténtico, debe de ser verdadero. Y algo que igual me llamó la atención con base a la palabra es que dice en Salmo 51:6, donde habla de que el Señor ama la verdad en lo íntimo, y que en lo secreto Él nos hace comprender sabiduría. Y esa es una parte fundamental en nosotros, tanto discípulos como maestros, y que debemos de enseñarles a nuestros discípulos que una base de esa transformación es el pasar tiempo a solas con el Señor para poder ser moldeados, para poder ser labrados por el Padre, y que a través de su Espíritu Santo, en ese tiempo de intimidad que tengamos con Él, Él pueda realmente ir transformando nuestro interior. Y también, como dice igual en Primera de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, ciertamente, como ya mencionaron mis hermanos, antes de venir a los pies de Cristo, teníamos muchísimas pues actitudes en ignorancia, a falta de instrucción o a falta de conocimiento, pero es una ordenanza por parte del Señor porque nos dice hijos obedientes. Entonces debemos de ser obedientes, no guiarnos por los pensamientos humanos, porque eso es lo cual se veía en la parte de la enseñanza de la cosmovisión, de entender el mundo, de lo que nos ofrece el mundo, y de entender la visión del Señor. Y una vez ya entendiendo esto, poder negarnos a nosotros mismos, poder negarnos a lo que nos enseña el mundo, y poder pues creer en el Señor y fundamentar todos nuestros pensamientos en su palabra. Y por último, pues quisiera añadir la parte donde dice en Primera de Samuel 16:7, que dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, como maestros, también pedirle al Señor, como bien lo mencionaban en un pasaje donde decía que Jesús les hablaba a los fariseos y les decía hipócritas, y les comentaba, porque sus obras parecían justas, ¿no? O sea, parecían justos en apariencia, pero su interior pues eran hipócritas. Entonces debemos de pedirle eso al Señor, que no miremos con nuestros ojos, que sea su espíritu, de esa manera podamos discernir las necesidades de nuestros discípulos y podamos, pues sí, enseñarles de acuerdo a esas necesidades, que el Espíritu Santo nos vaya guiando para que realmente haya ese fruto, ese cambio, y sobre todo igual lo que hemos aprendido, ¿no?
el que nuestro cambio con el Señor se vea reflejado, y eso solamente va a hacer que tengamos una intimidad con el Padre y que podamos también ser guiados por su Espíritu Santo. Gracias. Muy bien. Gracias por haberlo entendido. ¿Alguien más? Dios le bendice. Igualmente. ¿Alguien más? Sí, pastor, disculpe, otra vez habla Daniel. Una duda, pastor, bueno, una pregunta. ¿Cómo puedo, usted me ha dicho que para ser maestro debo ser primeramente transformado? Sí. Es decir, que se vea en mi comportamiento, en mis acciones. Antes de comportamiento. Pero me llama la atención que dice... El conocimiento. Eso se traduce en obras. Exacto. Es decir, primero es la transformación interna para que se refleje de forma externa. ¿Es correcto? Correcto. Ok, pastor. Entonces, de esa forma yo me doy cuenta si estoy siendo transformado por mis obras. ¿Sí es correcto? La gente te va a juzgar y sobre todo Dios. Se va a ver. Se va a ver. O sea, ese punto. Jesucristo decía de los fariseos hipócritas, porque se veía que eran puro cuento, ¿no? Entonces, la gente nos va a ver en un maestro si somos... Sí. Porque entonces, si no somos auténticos, no tenemos autoridad y no nos van a hacer caso. Ok, pastor, pero, o sea, yo puedo decir, yo soy transformado o la gente me tiene que decir como tal, porque también, por ejemplo, Jesús decía, sí, disculpe, Jesús decía, que, bueno, o sea, preguntaba a sus discípulos qué preguntaban de él, ¿no? ¿Qué decía la gente de él? La gente... Entonces, exacto, entonces la gente tiene que ver el testimonio en mí. No yo tanto tengo que decir estoy siendo transformado, sino la gente me tiene que ver, ¿no? La gente dice, yo soy bueno. Ajá. Bueno. ¿Sabes? Sí. Pregúntale a tu pastor cómo eres y pregúntale a tu pareja si eres casado, si eres soltero, a tus papás. Exacto. Ok, pastor. Muy bien. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Igualmente. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya está la tarea para de hoy en 8. Que Dios les bendiga y seguimos en la semana con el programa de medios electrónicos para seguir discipulándonos. Que pase buenas noches, que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, Pablo. Buenas Dios les bendiga. Gracias, saludos. Igualmente. Muchas gracias, pastor. Buenas noches.